Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, quería agradecer la Federación Canaria por la invitación. La verdad que es todo un honor para mí poder compartir con ustedes mi experiencia y en especial manera me gustaría agradecerle a Justo Martín la idea. La verdad que eh, no sé si se hayan dado otras charlas sobre el papel del delegado o incluso si se trata de la primera, pero la verdad que para mí fue una sorpresa eh, el momento en que me lo pidió y después todo un honor poder compartir con ustedes toda mi experiencia en el sector. Me he preparado un pequeño PowerPoint que pueda servir un poco de guía para afrontar el tema. Lo vamos viendo juntos y yo les comentaré después un poco todos los detalles. Entonces, ese soy yo, me llamo Federico Ciccodicola, soy italiano, bueno, mejor dicho, fui italiano en el sentido que ya llevo afincado aquí en Gran Canaria 11 años. Empecé, bueno, lógicamente jugué eh, al baloncesto, eh, nunca fui sinceramente un gran jugador, pero lo disfrutaba mucho. Después ya de mayor en la universidad decidí quedarme un poco en el ambiente del baloncesto y entonces me convertí en árbitro. Eh, este papel me ha acompañado gran parte de mi vida. He conseguido arbitrar casi al máximo nivel más de 15 años. He colaborado mucho con la federación, también como diseñador arbitral. Y después, un poco casualmente, empecé a trabajar, a colaborar con la Federación Italiana como delegado de la selección italiana de baloncesto. Eh, la verdad que fue algo totalmente casual, pasó un verano, la federación necesitaba en un primer momento a alguien que pudiera representar la federación y coordinar un poco. Mi primera experiencia fue realmente el curso de entrenador nacional. Eh, en esa ocasión disfruté muchísimo y sobre todo entendí algo para mí en ese momento totalmente increíble, o sea que realmente entendía bien la regla del baloncesto, ya era un árbitro nacional hace años, pero la verdad es que no entendía prácticamente nada del juego del baloncesto. Entonces, a partir de ahí, empecé a colaborar con la selección, encontré lo que en ese momento era el responsable a nivel nacional de los entrenadores y también de las selecciones nacionales, que era Andrea Capobianco. La verdad que fue para mí un encuentro, digamos, fundamental. Él vio en mí algo que fuera, eh, digamos, destacado para realizar esas tareas, entonces me llamó también a colaborar con las selecciones nacionales. Llevo ya 23 años, empecé bastante joven y lógicamente con todas las actividades de una selección nacional, así que campeonato europeo, mundiales de formación, así como con la absoluta. Aquí en Gran Canaria llevo 3 años como también colaborando con el Club Baloncesto Gran Canaria y soy el delegado del equipo filial. Igualmente creo que más de uno me conocerá también porque hace 5 años soy el director de comunicación de la Federación Canaria. Ya verán que en este PowerPoint que he preparado las fotografías son todas mías, pero no es porque sea egocéntrico, sino porque realmente buscando en Internet no es que haya muchísimas imágenes de delegados, es un rol un poco invisible. Y de alguna manera es un rol que se basa en una gran idiosincrasia, porque es un rol totalmente imprescindible en el baloncesto profesional. No se podría imaginar un equipo sin delegados, sin embargo, más abajo posiblemente es, digamos, el primer rol lamentablemente tiene que prescindirse. Pero lógicamente no se engañen, el hecho de que no esté la persona, que no esté el delegado, no quiere decir que las tareas que el delegado normalmente desempeña desaparezcan. Lo que pasa es que se repartirán entre más personas del staff o hasta en los casos más extremos, hasta una única persona que es el entrenador que lleva a un equipo.
Entonces, esta es básicamente la pregunta que acompaña un poco toda mi vida. Todas las veces que me presento y me preguntan por mi trabajo, digo, soy el delegado de la selección italiana de baloncesto. Todo el mundo se alegra muchísimo, le parece algo muy interesante y hablamos y al rato me preguntan, pero ¿hace cuánto tiempo empezaste a entrenar? Entonces, claro, yo ya entiendo que lógicamente hay algo que no encaja. Entonces, en ese momento que me hacen la famosa pregunta, pero exactamente, ¿tú qué haces? Y trataremos a lo largo de la charla de perfilar un poco una respuesta. La verdad es que si he hablado con varios colegas, ya que tenía que hacer una charla, y la verdad que yo creo que no exista delegado en el mundo que al final no vaya a dar la misma respuesta. O sea, es mucho más fácil decir lo que no es un delegado de lo que es. Eh, lo cierto es que un delegado no toma decisiones técnicas, no entrena, ni dirige los partidos y lógicamente tampoco toma decisiones médicas, ni como terapias, ni como por lo que está relacionado con la terapia de los jugadores. Así que básicamente la función del delegado es facilitar la labor de todo el staff. Básicamente funciona un poco como un aceite, ¿no? Hace que todo pueda funcionar de la mejor manera posible. Entonces, me gustaría empezar de todas formas con lo que manejo mejor, o sea, lo que es un equipo profesional. Eh, Me gusta empezar por esto porque realmente, a pesar que a un nivel de formación o semiprofesional, la mayoría de las veces esos roles no están cubiertos, pero la realidad es que en el mundo ideal debería ser así. Entonces, aquí tenemos, bueno, la foto es un staff de una selección sub-20 de hace un par de años. El entrenador principal era Paolo Galbiati, que ese año entrenaba en el Baskonia, y el ayudante Alessandro Rossi, el que el año pasado ganó el Campeonato Europeo Sub-20. Un gran staff y una gran capacidad por parte del entrenador principal de liderar su staff y de dejar que cada persona tuviera su relevancia y estuviera a gusto. Entonces, normalmente en un staff técnico, lógicamente tenemos el eje principal sobre que se mueve todo el staff, el líder, que es el entrenador principal, después están sus entrenadores ayudantes y el preparador físico, que año tras año va cobrando siempre una importancia más grande. Después tenemos el staff médico, liderado lógicamente por el médico responsable. En algunos casos, como en la selección, también hay un traumatólogo que forma parte del grupo, y después los fisioterapeutas. Después, lógicamente, están los jugadores de la plantilla y el delegado. Entonces, aquí viene la pregunta principal a la que trataré de contestar al final de la charla. ¿Dónde se coloca el delegado en este grupo de personas y a quién le debe la lealtad? La lealtad es un concepto que me escucharán repetirlo muchas veces, pero es fundamental, es realmente fundamental en este rol. Entonces, vamos siguiendo. Aquí tenemos un repositorio, pero ya verán que es mucho más complicado que esto, de funciones típicas de un delegado de equipo. Me gusta dividirla en tres momentos distintos. Hay una actividad, lógicamente, que se realiza eh, prepartido, pero hasta a veces diría antes del comienzo de la temporada misma. Lógicamente son todas tareas, la mayoría administrativa y de organización de la vida de un equipo. Entonces, lógicamente tenemos la revisión de documentación y licencia, que es un tema muy importante. Hay que asegurarse, lógicamente, que toda la parte administrativa del equipo esté cumplimentada correctamente. La organización de los entrenamientos, lógicamente esto es súper importante. Muchas veces no es que el delegado directamente decida, lógicamente, cómo organizar los entrenamientos. El delegado básicamente es un trámite. Entonces,
tramita lo que son los deseos y las ideas y los planes del entrenador principal con su club o su federación y lógicamente trata de mediar según las opciones posibles. Pero es súper importante que los entrenamientos se realicen en condición acorde al plan de entrenamiento del entrenador, lógicamente. Eh, Todo lo relacionado con viaje, alojamiento, comidas. La verdad que al final nos convertimos un poco en una agencia de viaje nosotros mismos, pero lógicamente es un tema súper interesante, súper importante, sobre todo, bueno, a todos los niveles y más en la élite, la capacidad de poder viajar en condiciones en el menor tiempo posible, quedarse en hoteles que estén preparados. Eh, los hoteles es un tema, es casi un tema aparte. Eh, Nosotros nos hemos quedado en hoteles fantásticos, pero la gran diferencia entre hotel y hotel es si están preparados a un equipo deportivo. ¿Por qué? Porque un equipo normalmente en un hotel no se puede comparar con un grupo de turistas. Tenemos muchísima exigencia, necesitamos flexibilidad. Entonces, dar con una estructura que sea capaz de proporcionarte lo que necesita es algo de verdad súper importante. Pueden imaginar, por ejemplo, también concentraciones que son largas, que pueden llegar a un mes. El hotel se convierte básicamente en una casa. Así que es un tema súper importante. Igualmente la comida, lógicamente de acuerdo con el médico, sobre todo, que es responsable de este apartado, tratar que lógicamente la comida sea acorde con la necesidad de los deportistas. Después, todo el tema de la, naturalmente, equipaciones y material, serigrafía, eh, cuidar que el material sea correcto, eh, llevar el material correcto, me refiero sobre todo también cuando se juega un torneo donde se juega con las dos equipaciones, tener muy claro cuál es la regla para decidir qué equipación utilizar y repartir ese material y cuidar también que ese material se mantenga en condición. Eh, También está lógicamente antes del partido el tema de la relación con el club rival. Al final es súper importante, es algo que trataremos luego, pero al final eh, como queremos que nos traten a nosotros depende muchísimo de la relevancia y del reconocimiento que nosotros damos al rival. Entonces, ser buenos anfitriones es algo para mí totalmente fundamental, porque si no sería totalmente imposible viajar fuera y pretender que nos traten de la manera correcta. Después es el tema del partido. En el tema del partido, aquí he puesto unos puntos, pero la verdad que, como veremos luego, depende muchísimo del perfil del delegado y de las necesidades del staff. Normalmente, eso lo podemos decir más o menos en general, lógicamente el delegado preparando, digamos, el partido, cuida las relaciones, lógicamente, con los árbitros y todos los oficiales de mesa, trata de solucionar todo posible incidencia administrativa, entonces también lo que son protestas, reclamaciones, eh, y lógicamente aquí he puesto apoyo al entrenador al cuerpo técnico. Eso lo veremos luego. Eso se puede hacer de muchas maneras distintas. Depende un poco de las capacidades y de la competencia que tiene el delegado en cuestión. Y lógicamente después hay un tema un poco más general y que es el de tener atención a los jugadores y también al banquillo, cuidar que todo sea correcto y que esté todo preparado para cualquier posible incidencia. Y después está, lógicamente, el postpartido. El postpartido, naturalmente, se basa mucho en cuidar que todo el material haya sido recogido correctamente. En los casos de élite, si hay entrevistas, lógicamente, normalmente, por ejemplo, puedo decir un campeonato europeo, eh, el responsable de la comunicación del campeonato normalmente se dirige al delegado que a nivel internacional se llama team manager
Bueno, quiero abrir una pequeña paréntesis. Eso, el delegado de equipo normalmente a nivel europeo e internacional se llama team manager. Es curioso que en el mundo de Estados Unidos no se corresponde, aunque nosotros empleamos una palabra realmente inglés, pero en Estados Unidos el team manager es toda otra persona, básicamente es el chico muy joven que reparte las toallas en el banquillo. Eh, en ese mundo, las tareas del delegado se confían a una persona cuyo, digamos, título es Team Director. Es importante porque da una dimensión un poco distinta de lo que es el trabajo de esa persona. Bueno, cierro la paréntesis. Entonces, en el post partido, eso, el responsable se dirige normalmente al team manager avisando que el entrenador principal tiene, o el capitán o un jugador, se le requiere para hacer entrevista, entonces el que se encarga de tramitar esas cosas y lamentablemente a veces también si procede tener que pedir disculpa porque a lo mejor el momento no es el adecuado y quizá el entrenador en ese momento no quiera hablar. Eh, Hay que encargarse también del postpartido de los que puedan ser posibles incidencias con la federación, con el club, sobre algo, digamos, fuera del ordinario que haya pasado en el partido. Y lógicamente hay una cosa muy general, pero eso, cuidar la imagen y el respeto del equipo es algo súper importante. Eh, Nosotros lo vivimos mucho en la selección, con el tema de llevar, en este caso Italia, pero vale para cualquier selección. Al final es una responsabilidad y también cuando se lleva el escudo de un club. Al final, esa imagen del club se refleja muchas veces en la actitud del personal. Entonces, el delegado como coordinador un poco de todo ese personal a veces tiene que estar muy pendiente de ese tema, porque sobre todo hay partido de partido, pero hay algunos momentos más calientes, entonces el que tiene que tener sangre fría y tratar de dar siempre la imagen correcta del club o de la federación tiene que ser en ese momento el delegado. Eh, en esta fotografía me acompaña Roberto Brunamonti, que ha sido un exjugador de muy alto nivel en Italia. Para mí él ha sido un maestro. Es una persona que tiene un control de la situación eh, impresionante y una templanza igualmente impresionante. Eh, la verdad que lo hablaremos también en un rato, la experiencia en ese sector hace muchísimo. ¿Por qué? Porque se trata de prever situaciones y la mejor manera de prever situaciones al final es que hayan pasado ya. Eh, Aquí venimos ya a un punto súper importante. Al final, el delegado, como decía, es un papel que se basa en facilitar la labor de los demás. Así que, de alguna manera, como pongo abajo, el buen delegado pasa desapercibido porque todo funciona. Cuando todo funciona, nadie busca el delegado. ¿Por qué? Porque está todo bien organizado. Eh, es un tema súper importante lo que decía antes, tratar de evitar problemas antes de que aparezcan. Y esto la mayoría de las veces, lógicamente, lo hace la experiencia. La experiencia nos ayuda muchísimo porque a medida que van pasando cosas, somos capaces de anticiparla. Es el puente entre el equipo y el exterior. Y esto, bueno, un poco repetir lo de antes, pero lógicamente es cuidar la imagen y ser capaces de hablar con otros clubes, con los árbitros, con la federación, con las federaciones muchas veces, con la prensa y en el caso de jugadores jóvenes, también con sus familias. Eh, Esa es una capacidad que tenemos que aprender a desarrollar si no la tenemos de paquete, pero es súper importante. En ese momento somos la cara visible del club o de la federación, así que tener la capacidad de atender todo, de darle la correcta atención a las necesidades de todos es súper importante.
cuando se llega a un nivel importante de experiencia, ya somos capaces de eso, aportar serenidad y confianza. Confianza es otra palabra clave que recorrerá muchas veces. Al final, de eso se trata, de hacer que básicamente cada persona, cada integrante del staff pueda realizar sus tareas en las mejores condiciones posibles. Aquí venimos con, digamos, quizá la figura principal del staff, el entrenador. Entonces, la relación con el entrenador es una relación lógicamente muy estrecha. Perdona, Digamos abrir de la alguna ventana, manera, porque has puesto el aire. el, el entrenador, Vale, vale. el delegado es, Lo digamos, el preguntaba brazo porque hace derecho calor y no sé si es del que se ha entrenador. quitado. ¿Perdón? No sé si se me No hay escucha. nada. Bueno, no ha dicho nada. Bueno, entonces le estaba contando, básicamente el entrenador principal, lógicamente, muchas veces confía muchísimo en el delegado. ¿Por qué? Porque lógicamente la tarea del entrenador es entrenar, es ocuparse de todas las No, cuestiones de nuevo, no de la ponlo. cancha, de todos los Mira temas simplemente por técnicos. saber. Entonces, cuando un entrenador lógicamente tiene confianza en su delegado y sabe que todo va a estar organizado de la manera que le agrada, es un entrenador que lógicamente evita distracciones y se puede centrar única y exclusivamente en la cuestión técnica. Este tema es súper importante porque realmente las cuestiones no técnicas le preocupan mucho a los entrenadores. ¿Por qué? Porque quieren trabajar a su manera, quieren saber que todo estará listo para que ellos puedan eh, entrenar y dirigir en la forma que más le gusta. Entonces, para que esto pueda pasar, lógicamente, hay que tener muchísima confianza en su delegado. Eh, el delegado, lógicamente, viene a ser eso, el brazo derecho del entrenador. Es una relación muy especial que en mi caso me ha regalado relaciones que ya van mucho más allá de lo profesional. Es un tema, esa relación, la parte más importante. Cuando hay confianza, el buen delegado tiene que tener muchísima empatía. Tienes que saber identificar eh, los puntos relevantes que necesita un entrenador. Cada entrenador es distinto, lógicamente. Es súper importante contacto, entender bien cuáles cosas no son negociables para el entrenador principal. Y sobre todo, tienes que apoyarle, que o sea, darle todo el apoyo posible para garantizarle que estará en condición de trabajar de la manera más acorde a sus deseos. Aquí vamos un poco con lo que sería el perfil ideal del delegado. Lógicamente, hablamos, como le decía antes, un tema que puede variar mucho, lógicamente. Pero el primer puesto, lógicamente, viene la organización y la planificación, lo que decíamos antes. Prever necesidades antes de que surjan, eso es fundamental. La organización y la planificación, lógicamente, vienen antes de cualquier cosa. Entonces hay que sentarse, hay que pensar bien, eh, como decía antes, del entrenamiento al viaje, al partido, al postpartido. Hay que pensar a todos los posibles detalles, porque al final, como toda cosa, también en el rol del delegado de alto nivel, lo que marca la diferencia son los detalles. Después, súper importante también la discreción y la confidencialidad. Eso es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque como pongo ahí, al final se acaba manejando información sensible. La vida de un equipo, lógicamente, vive muchos momentos distintos. La figura del delegado es una figura que al final está un poco en el medio.
forma parte del staff, lógicamente, pero también vive dentro el cuerpo de los jugadores. Entonces, es una figura que al final, cuya yo diría que característica principal es la de aprender a hacer filtro. Eh, en mi posición, lógicamente presencio a muchísimas discusiones, a muchísimos debates, desahogo en algunos casos. Entonces, esa capacidad de decidir qué información es relevante y qué información al revés es totalmente superflua, yo creo que marca una diferencia fundamental entre un buen delegado y uno que no lo es. Podríamos hacer miles de ejemplos, como yo que sé, el típico jugador que tiene un momento de frustración y entonces se queja del entrenador, se queja de cualquier cosa, del staff, del médico, de cualquier cosa. Eh, la mayoría de las veces es una información que debería quedarse ahí. Hay casos que no. Esa habilidad de decidir eh, una cosa y la otra marca una diferencia enorme. La verdad que todos somos hombres y no todos reaccionan de la misma manera. Así que aprender a escuchar mucho y a saber cuándo compartir una información y qué información compartir y la manera en que se comparte la información, yo diría que es uno de los pilares fundamentales del buen delegado. La comunicación, empatía, la empatía es fundamental. Todos los integrantes del equipo tienen que percibir al delegado como un apoyo, como alguien que básicamente está ahí para ayudar. Naturalmente, para conseguir ese resultado hay que tener mucha empatía. Hay que saber entender los momentos, hay que saber cuándo hablar y cuándo no. Eh, la verdad que al final, tanto los jugadores como el staff agradecerán muchísimo ese nivel de empatía. Después viene la capacidad de improvisación, y ya la veremos aparte. La verdad que por mucha organización y planificación que se pueda imaginar, al final los imprevistos siempre están detrás de la esquina. La capacidad principal del... sí, yo también. A ver si puedo silenciar. Si adivino. Vamos viendo, un momento solo. A ver si encuentro de dónde viene. Vale, ya me escucha mejor, imagino, ¿no? Perfecto, estamos diciendo la capacidad de improvisación es totalmente clave, totalmente clave. Como decía antes, se puede planificar mucho, pero la verdad que los imprevistos están siempre detrás de la esquina. Ya les contaré algunos para que tengan una idea, pero esa flexibilidad, esa capacidad de adaptarse y esa capacidad de reaccionar prontamente a toda situación que se pueda producir, tiene que ser también otro pilar del buen delegado. Lógicamente después están los idiomas, sobre todo lógicamente para delegados que tengan que trabajar en competiciones internacionales y también para delegados que tengan jugadores que vienen de distintos sitios. Lógicamente el idioma es la primera herramienta para llegar también a la empatía. El liderazgo silencioso no es que no tengamos que hablar todo lo que entra. Yo hablo quizá demasiado, pero es importante entender también el papel. El delegado no es el presidente del club o el presidente de la federación. Tiene otra tarea, así que muchas cosas como eso, alguna forma de dirigirse, todo eso para mí están totalmente fuera de lugar. La experiencia de la formación continua, eso también es otras cosas súper importantes. Como decía antes, el delegado a menudo se encarga de la parte administrativa, como también se encarga de
digamos, de toda la parte más, digamos, burocrática del reglamento. Entonces, estar al tanto de todos los cambios y de todas las posibles normas, reglamento y protocolo es totalmente fundamental. Además, nosotros vivimos un deporte que a diferencia de otros prácticamente tiene novedades todos los años. Así que tener un conocimiento profundo de esos papeles es parte fundamental del trabajo del delegado. Y aquí venimos quizá a la slide que quizás sea mi favorita. Porque, como lo decía antes, la organización es la base de un delegado. La mayoría de los delegados son personas muy organizadas. Pero la fantasía es realmente lo que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque imprevistos y dificultades en serio aparecen en cada esquina. Es súper importante tener cierta clase de flexibilidad. No todos los problemas se pueden solucionar de buena primera. Y muchas veces, lógicamente, también la experiencia ayuda en esta situación. Yo recuerdo, lógicamente, los primeros años, eh, cuando me pasaba algún problema y no sabía cómo solucionarle, lógicamente pánico, pánico verdadero. ¿Por qué? Porque, bueno, también a veces sencillamente fallamos, otras veces no, pero le puedo asegurar que pasan cosas que no, muchas veces no se pueden prever. Recuerdo, por ejemplo, el año pasado hubo un problema antes del campeonato europeo, una, al final era una situación, eh, digamos, de transportes, pero muchísimos aviones fueron desviados. Por ejemplo, la selección española se encontró en Ámsterdam, tuviendo que llegar a Polonia sin ninguna clase de posibilidad de llegar con un avión en el momento correcto y al final mi pobre colega tuvo que encontrar una solución rápida, que además de noche en Ámsterdam tampoco es tan fácil y al final encontró una conexión, tuvieron que alquilar un bus y cosas de ese tipo. Eh, y también hay muchísimas más. Yo he tenido varias veces, aunque parezca totalmente increíble, pero he tenido casos de jugadores que me han perdido el DNI o el pasaporte directamente, prácticamente en el aeropuerto. Desde entonces ya no les dejo el pasaporte, se lo secuestro antes del viaje. Pero me ha pasado esa situación de estar en el aeropuerto sin ninguna clase de documentación a una hora del viaje, es una situación muy complicada. Pero tiene solución. Lo que pasa es que eso, hay que tener sangre fría y capacidad de reaccionar en el momento. Eh, Así que esa mezcla de organización y fantasía finalmente è il cocktail perfetto. El buen delegado, lógicamente, eh, tiene que ser una persona muy organizada, tiene que prever todo lo que se pueda prever, pero también tiene que tener la capacidad de afrontar problemas imprevistos. Eh, la experiencia en ese apartado ayuda mucho, lógicamente, porque eh, algunos de esos imprevistos se van repitiendo en el tiempo y, lógicamente, el hecho de haber encontrado ya una solución una vez nos ayuda muchísimo. Eh, Otro apartado súper importante, como le decía antes, la capacidad de adaptarse a cada situación. Entonces, la verdad es que a menudo en un club, así como en una federación, en una selección, a veces el único que se queda año tras año es justamente el delegado. Entonces, ese delegado que al final aporta un poco el elemento de continuidad, estabilidad, casi pongo memoria histórica del equipo. Pero la verdad es que los entrenadores principales, su staff, suelen cambiar. Entonces, lógicamente, hay que saber adaptarse. No hay que acomodarse a una manera de trabajar. Lógicamente, yo he tenido muchísimos entrenadores, la mayoría de ellos, bueno, prácticamente todos de élite, y que eran personas y entrenadores
muy distintos el uno del otro. Está claro que a nivel personal, yo la verdad que me he llevado bien con todos, pero lógicamente a nivel personal puedo decir que con algunos sigo hoy en día en una relación mucho más que profesional, con otros simplemente ha sido una relación profesional y de buen provecho para todos. Pero hay que, lógicamente, tener la mente muy abierta. Aquí no es casualidad, he puesto una foto con Bogdan Tanevich, porque Bosch es un personaje absolutamente increíble. Escuela balcánica, un entrenador que lo ha ganado todo de la Euroliga al Mundial, la plata del Mundial, la plata del Mundial con Turquía, el oro con Italia, eh, y es un personaje a su manera complicado. Pero esta no es ninguna excusa para no conseguir trabajar bien con él. ¿Por qué? Porque un buen delegado al final es como si fuera un líquido. Yo a veces lo digo, es como si fuera un litro de agua. Su forma depende del contenedor. Entonces hay que saber adaptarse. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, la tarea es facilitar el trabajo del staff. Entonces, cada entrenador es distinto y cada entrenador tiene sus necesidades, su forma de trabajar. Entonces, eh, este tema, esta capacidad de adaptarse es fundamental. Y como decía también, que también distintos son los caracteres de las personas, ¿cuál es la clave para conseguir trabajar con todos, aunque cuando sean tan distintos? La profesionalidad. La profesionalidad es lógicamente el compromiso. Esa capacidad de entender cuál es la tarea y llevarla a cabo. Muchas veces hay que saber entender la situación. Hay momentos en que se puede aconsejar, por ejemplo, en mi caso, lógicamente me he hecho mayor, he pasado de ser el más joven del staff a una situación donde ahora tengo entrenadores que son más pequeños que yo y que, lógicamente, a pesar de ser súper entrenadores, tienen, digamos, menos experiencia de vida de selección que yo. Entonces, claro, muchas veces hay la tentación de ayudar también con consejos, contando un poco la historia del por qué ciertas cosas se hacen así o de otra manera. Pues hay que tener sensibilidad y entender bien cuando esos consejos son realmente necesarios y si esa persona está también lista para recibirlo. La tarea es otra, la que decía antes, apoyar. Entonces, para apoyar bien hay que conocer bien las personas. A veces hay poco tiempo para hacerlo, pero hay que ser buenos observadores y saber bien cómo ayudar a todo el equipo. Eh, Aquí viene otro de los pilares. Para ser buen delegado, la clave, en parte la experiencia, pero sobre todo la red de relaciones. El papel del delegado se basa básicamente en pedir continuamente favores. ¿Por qué? Porque la vida de un equipo y del deporte es como una secuencia de urgencias y parece que cada urgencia es más complicada de la otra. Queremos una cancha para entrenar más, queremos cambiar el horario del entreno, queremos una sala de vídeo y no está disponible. Son miles de necesidades que lógicamente se van adaptando a la situación, porque lógicamente la vida de un equipo es una situación cambiante. Pasan muchas cosas, hay lesiones, hay situaciones que cambian y entonces realmente vivimos con un programa que cambia cada rato. Entonces, la clave para sobrevivir en ese sistema, en mi experiencia personal, es la red de contactos. La red de contactos eh, es un concepto un poco más vertical que horizontal. Eh, no es solo cuestión de ser íntimo amigo del presidente de FIBA. ¿Por qué? Porque muchas veces, eso ayuda lógicamente, ¿eh? Pero la verdad es que muchas veces ayuda más llevarse súper bien con el conserje del pabellón. Entonces, esa capacidad de tener empatía, esa capacidad de respetar
de tener educación con todos, de ser amigable con todos y de no esperar la situación a que le pidan un favor, sino de ofrecerlo antes de que se lo pidan, es la verdadera clave del trabajo. Sinceramente, eh, todo, la mayoría se basa en esto. Muchas veces hay las necesidades más distintas. Hay necesidades burocráticas, hay que hacer un documento ya. Pues hacer un documento ya no es siempre tan sencillo, hay cita previa, hay una cola, hay muchas cosas. Entonces, tener una buena red de contactos hace que todo eso se pueda hacer en manera más rápida y más eficaz. Red de contacto, lógicamente, en todos los ámbitos. Hablamos de la parte médica, a clínica, de la parte del equipo, pabellones, sala de gimnasia, cualquier cosa ayuda. Bueno, ni hablo de los aeropuertos. A mí me han pasado sinceramente cosas locas. Un año teníamos un jugador americano que por un tema de visado tuvimos que quitarle el pasaporte para pedir un visado y el jugador ha tenido que coger dos aviones. No es tan sencillo, pero lo hemos conseguido. Y todo eso se debe a una buena red de contactos. Esa capacidad también de poderle pedir a la persona adecuada eh, una, una opinión sobre alguna cosa complicada como reglamentos es súper importante. Tener acceso, digamos, a una red de primera línea cambia todo. Così es como si ustedes tuvieran una duda técnica como entrenadores y tuvieran a disposición a Greg Popovich. Eh, Básicamente, más alto va, mejor es la red de relaciones y más capacidades tendrá el delegado. En esta foto estoy con Santa, que es el delegado uno de los delegados de la selección española y también del Burgos. Y es un buen amigo, es un buen amigo. Lógicamente los delegados normalmente tienden a ser un poco grupo. ¿Por qué? Porque lógicamente, a pesar que tenemos una competencia y que cada delegado quiere conseguir para su equipo lo mejor, el mejor horario, el mejor gimnasio, lo que sea, al final todos compartimos una tarea, todos tenemos un entrenador con sus exigencias y así que al final también llevarse muy bien con los rivales es algo súper importante, pero de verdad súper importante, lo voy a subrayar como 1000 veces. Yo a veces, sinceramente, presencio cosas que no considero correcta. El típico razonamiento de, ah, no, este equipo, no sé qué me hizo, no me cambió un partido hace un año, entonces yo no le hago el favor. Pues de esa manera no tendríamos nunca una red de buenas relaciones. Entonces yo les invito que todas las veces que puedan empezar ustedes con, un buen gesto, que lo hagan. ¿Por qué? Porque siempre lo necesitarán otra vez. Y verse en una situación de necesidad y sin saber qué hacer, por ejemplo, si yo me encuentro en España en una situación donde necesito una clínica, hacer un examen rápido, una prueba, yo sé que puedo llamar a Santa, como puedo llamar a Alfonso, el del Valencia o otros. Y sé que encantados me ayudarán todo lo que puedan. Así que ese es un tema, lo que es la red de relaciones, y lógicamente se extiende, como decía, a rivales, al gremio de los árbitros, a los organizadores de torneos, federaciones nacionales, internacionales. Es un tema, la verdad, súper importante y que es lo que realmente marca la diferencia. Después de las tareas que hemos ya, de las cuales hemos hablado un poco, también están la famosa tarea adicionales. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, al final el delegado estamos così, tenemos claro lo que no hace, eh, pero en sus tareas puede entrar cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces
como decía antes, los staff no están completos. Y al no estar completos, lógicamente, el que normalmente se encarga de lo que falta es justamente el delegado. Entonces, lo típico, hay un tema, ya vivimos en un mundo donde la comunicación es súper importante, no siempre el responsable de prensa de un club, si lo hay, o de la federación, puede estar presente en las competiciones o lo que sea, así que muchas veces el delegado también puede tener alguna capacidad complementaria. Por ejemplo, la de hacer la entrevista, la foto, en algunos casos si falta el médico, encargarse también de acompañar a los jugadores a las revisiones, a hacer pruebas. Muchas veces también eso, lo de representar al club, a veces hay premiaciones o hay actas. El delegado tiene que estar en condición de poder representar correctamente el club. Básicamente cualquier tarea se le puede confiar, así que hay que estar un poco listo, hay que saber adaptarse y eso siempre realizar todas las tareas, naturalmente sin perder de vista lo que es, digamos, la coordinación con el club. Muchas veces las tareas son muchas, todas son importantes, urgentes, porque lógicamente para el responsable de prensa es súper importante tener la foto, el vídeo, no sé qué, pero nosotros también ahí en el partido estamos gestionando otras cosas. Entonces, esa capacidad de saber coordinar eh, todo sin perder, sin perder, digamos, el control de la situación, è otra de las cualidades importantes de un delegado. Aquí viene también otro tema importante, così vamos a ponernos en el otro lado. Como le decía antes, yo lógicamente he trabajado con muchísimos entrenadores y he aprendido muchísimo de todo. Eh, También a veces noto, sobre todo en los que no están acostumbrados a tener un delegado, que eso, a veces no saben bien ni el entrenador exactamente cómo aprovecharse de su trabajo, qué le puede confiar, qué no le puede confiar, cómo hay que tratarle. En esta foto estoy un poco, diría, al comienzo de mi carrera. El entrenador se llama Luca Dal Monte y, bueno, le voy a contar una pequeña anécdota. Era una de las primeras veces que iba con una selección absoluta en ese momento y lo primero era encargarme del programa. Por aquel entonces no había WhatsApp ni nada, entonces el programa era un papel que se ponía en la hall del hotel. Entonces llegamos a Grecia, a Atenas, y nada, me dieron el programa, yo lo puse en el hall y ahí ponía a las 17 reunión. Entonces, claro, yo veo a las 17 reunión, no ponía nada más y me presenté a la reunión. Entonces entré, estaban los jugadores, entra el entrenador, me miró un poco así, pero no dijo nada. Y nada, yo me puse ahí al final y la reunión era una reunión de equipo, realmente era vídeo, era una sesión de vídeo en la cual, ahora ya lo sé, yo no pintaba absolutamente nada. Entonces, al final de la reunión, estamos esperando el bus, él me cogió, fue una situación muy parecida a la foto, y le vi que estaba molesto y entonces empecé un poco a temblar y él empezó diciendo como enfadado algo y después paró en seco y me hizo una pregunta que para mí me ha acompañado un poco toda mi vida porque creo que sea una pregunta clave para hacerle a alguien que quiera ser el delegado. Paró en seco y me preguntó, oye, ¿tú eres un tipo que se ofende fácilmente? Yo, claro, lo miré un poco extrañado y dije, no, 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 para nada. Y entonces, claro, ya me echó la bronca que me merecía. Entonces, la anécdota básicamente es sencillamente porque en esa capacidad de saber trabajar en grupo en situaciones de alta exigencia, también está la capacidad de eso, no ofenderse, de saber aguantar algunas situaciones, de saber entender los momentos. Es algo súper importante. Eh, Hoy en día, lo que he puesto aquí, los consejos que yo daría
trabajar bien con un delegado, lógicamente hay que tener una sintonía. Esa sintonía, lo normal es que vaya aumentando con la experiencia y conociéndose mejor. Pero la parte más importante para un entrenador, ¿cuál es? Es básicamente quitarse de encima todo el tema, eh, cualquier cosa que no sea estrictamente vinculada con el tener que entrenar. Entonces, más un entrenador es capaz de involucrar su delegado en la planificación diaria y más el aprendizaje del delegado será mayor. Yo básicamente cuando conozco el nuevo entrenador, eh, siempre le digo, mira, me gusta mucho empezar con muchas preguntas, quizá seré un poco pesado los primeros días, pero aprendo fácil. Entonces, hago preguntas, ¿por qué? Porque me gusta entender rápidamente, no tenemos mucho tiempo, cómo le gusta que las cosas estén organizadas. Una vez que yo doy con la tecla, eh, tengo su confianza y soy autónomo. Esta es la clave, porque lógicamente si yo tuviera que preguntarle a mi entrenador cualquier cosa, sería como no tener un delegado. Entonces, la clave es que ese delegado entienda bien la manera de trabajar, tenga la confianza de su entrenador y sea autónomo para solucionar por lo menos todas aquellas cosas que no requieren tener que recurrir al entrenador mismo. Lógicamente, para alcanzar ese nivel hay que tener una comunicación clara y fluida. Muchas veces, como le decía antes, eso me pasa sobre todo ahora que, como le decía, me estoy haciendo mayor y hasta tengo entrenadores que son más pequeños que yo. Eh, Muchas veces eh, el delegado tiene una experiencia tan larga que la verdad que le podría ser súper útil al entrenador, pero súper útil. ¿Por qué? Porque ha presenciado, normalmente los problemas suelen ser siempre los mismos, pero ha presenciado a muchas soluciones distintas a ese problema. Entonces, también la capacidad de reconocerle su experiencia, sus capacidades y la capacidad de escucharle y no solo de darle indicaciones, la verdad que si tendrán la oportunidad, verán que será algo súper positivo. Eh, Usar su apoyo para centrarse en lo deportivo, eso es la misión principal. Eh, Cada entrenador es distinto, como decía antes. Yo he tenido entrenadores que sinceramente me han pedido cosas muy distintas y a veces exactamente lo contrario uno del otro. Por ejemplo, podemos hablar un poco de lo que hace un delegado durante el partido. Eso depende muchísimo de los conocimientos y las cualidades que tenga ese delegado. Por ejemplo, yo, por, mis, por mi historial, por todos los años que he pasado como árbitro nacional, normalmente los entrenadores, bueno, lógicamente al margen de apuntar todas las faltas, los tiempos muertos, cualquier cosa, cualquier dato que pueda ayudar y también descargar un poco el trabajo de los ayudantes para que ellos también puedan centrarse solo únicamente en la parte deportiva, lógicamente eso es de paquete. Pero después ha habido eso, muchos entrenadores que me han pedido apoyo. Por ejemplo, en toda esa parte, hay una parte del reglamento que le resulta hasta complicado a los árbitros. Por ejemplo, el tema de los errores corregibles. Hoy en día el tema de en qué situaciones se puede pedir un challenge en el IRS. Es un tema muy complicado, un tema muy técnico y muchas veces esos entrenadores, que son de élite, tienen tres reglamentos distintos, uno de la liga, otro de la competición europea para clubes y después otro más de la competición europea para selecciones. Así que muchas veces es un lío. Entonces he tenido entrenadores que han confiado en mí para que yo me encargue de esas situaciones y rápidamente durante el partido ellos se dan la vuelta simplemente para pedirme si hay una situación o no que se puede pedir. Yo lógicamente no decido si hay que pedirlo o no. Yo solo le doy,
digamos, la solución, si es una situación que se puede revisar o no. Igualmente, muchas veces, por ejemplo, eso, por mi historial soy capaz de leer un poco eh, de manera más profunda el criterio arbitral y también su actitud. Entonces, lógicamente los entrenadores lo saben y muchas veces me piden también esto, hasta llegar a un extremo. Por ejemplo, yo he tenido un entrenador magnífico, eh, pues, ese entrenador, por sus razones, y no entro yo en valorar si eran razones correctas o no, pero llegó un momento que no conseguía ya centrarse muchísimo en la dirección del partido, porque básicamente, bueno, dicho así suena un poco raro, pero tenía sus razones, ¿vale? Pero empezó a darle, digamos, muchísima, demasiada importancia al tema arbitral. Eh, Según él, no, nuestro equipo, no, los árbitros no lo respetaban, estaban pasando cosas raras y todo eso. Entonces yo noté, llegué a un momento que realmente noté que él estaba, era un tema que le molestaba muchísimo. Y entendí que básicamente él se veía un poco solo en esa lucha y era algo que le estaba, él estaba quitando su atención en la dirección del partido. Entonces, básicamente, en un momento que él me pidió una cosa para mí totalmente rara, que era él que tuviera eso, que prestar atención a eso y protestar todas las cosas que consideraba necesario. Imagínense, un ex árbitro protestando de esa forma a árbitros. Pues fue la clave en ese campeonato. ¿Por qué? Porque ese entrenador en ese momento necesitaba liberarse de esa tarea. Para él era una tarea necesaria y no estoy yo a valorar si lo era de verdad o no, o si lo es en general o no, pero para él en ese momento era una tarea y alguien tenía que encargarse. El hecho de haberme encargado yo le ha liberado totalmente de ese tema y de hecho fue un campeonato magnífico por su parte. Básicamente es una anécdota solo para decirle que las, según las cualidades y la competencia de cada delegado, su papel puede variar un poco. Eh, Aquí también me gustaría añadir un detalle más. Es mi opinión personal. Yo creo muchísimo, digamos, en la especialización. ¿Por qué? A veces pienso que bromeo mucho con mis entrenadores diciendo que yo no entiendo nada del baloncesto. Eh, bueno, es una exageración, pero la verdad que eso me permite centrarme muchísimo en mi trabajo. No caigo en la tentación de valorar o el trabajo de los demás. ¿Por qué? Porque a pesar de haber conocido miles de médicos, miles de fisioterapeutas, de haber trabajado con miles de entrenadores, no soy ni entrenador, ni fisioterapeuta, ni médico, ni preparador físico. Y eso es un detalle importante. ¿Por qué? Porque para trabajar correctamente en un staff hay que darle confianza a todo, hay que creer en todo. Ahora, si yo probablemente fuera también médico, tendría la tentación un poco de entrar y valorar el trabajo de mi médico ahí. Sería totalmente natural. Con lo cual no quiero decir que no se puede hacer. Por ejemplo, sin ir más lejos, la mayoría, por ejemplo, en los campeonatos de España para selección autonómica, la mayoría de los delegados son también entrenadores. Y en esa situación y con la composición numérica que tiene ese staff, quizá es una decisión acertada. ¿Por qué? Porque faltando también otros ayudantes, lógicamente hay que dar un refuerzo también en ese apartado. Pero lo importante es poner esa capacidad a disposición del staff y del entrenador. No utilizar, no dejarse condicionar de esas competencias, sino ponerla a disposición, que es una cosa completamente distinta. Un buen delegado realmente puede aconsejar, puede tener sus ideas, y la tiene lógicamente, pero lo más importante es que sea un ejecutor, un soldado. Y para hacer eso hay que tener confianza. ¿Por qué? Porque el modelo al final es entrenador céntrico.
Y entonces tener un entrenador para no ponerle en las mejores condiciones de trabajar no tiene ningún sentido. Para hacer eso podría entrenar yo mismo. Y aquí viene también otro apartado interesante, no tener miedo a equivocarse. Entonces, lógicamente, los errores forman parte del trabajo diario y la experiencia se hace a base de errores. Yo he hecho y he presenciado errores increíbles y bueno, algunos no, no lo han superado, pero la verdad es que la experiencia al final es lo que amplía el abanico de soluciones posibles. Entonces, lo más importante, lógicamente, no es tanto no equivocarse, sino esa capacidad de equivocarse, aprender y reaccionar. Esta foto que puse aquí es una foto que todos mis amigos conocen muy bien. Era un torneo súper importante en Istambul, estamos en la Sinan Erden Arena, una arena súper importante. Pues no conocía el turco, tampoco lo conozco ahora, pero ahora ya soy bastante más desconfiado. Entonces, a la hora de dar el roster para ponerlo en el videomarcador, el papel estaba en turco, yo supuse que era nombre, apellido y número. Pues lamentablemente era al revés, era apellido, nombre y número. Así que, como si lo, no sé si lo pueden ver o si es demasiado pequeño, como verán, el partido se jugó con Serbia con los apellidos correctos y la selección italiana están todos con los nombres. De hecho, hay tres Alessandro, dos Tommaso y cosas así. Lamentablemente me di cuenta el momento de los himnos nacionales, así que no, no hubo manera de arreglarlo. Bueno, eso tampoco fue para tanto, pero lógicamente todo el staff me ha vacilado años con ese tema. También hay errores más grandes y repito, la importancia en la fantasía, en tratar de dar una solución en el momento y la capacidad de aprendizaje. Un año, por ejemplo, me equivoqué, pedí todos los pasaportes a los jugadores. Un jugador para gastarme una broma me dio el DNI italiano de aquella época, que era en papel, y ese DNI estaba prácticamente partido en dos. Entonces yo me enfadé muchísimo y él bromeó diciendo, no, no te preocupes que tengo también el pasaporte. Pues me equivoqué porque me olvidé de ese tema y nada, al llegar al aeropuerto, 2 días después, resultaba que ese DNI se había partido en dos y el pasaporte realmente lo tenía, pero estaba caducado. Imagínense la situación de estar en un aeropuerto con un vuelo haciendo el check-in y con ese problema. Entonces, le confieso que los primeros minutos, valiosos minutos en esta situación, me bloqueé por completo. Traté hasta de pensar una excusa, inventarme un farol, cualquier cosa para justificarme con la federación del por qué ese jugador, que además era un jugador súper importante, y yo no íbamos a coger ese avión, pero después con la fuerza de desesperación reaccioné y increíblemente conseguí salir del aeropuerto, irme al pueblo de al lado, el pueblo de al lado me fui al ayuntamiento, en el ayuntamiento entré con un terrorista saltándome toda la cola, gritando que era una emergencia, hasta pensaron que era un robo. Y increíblemente en menos de una hora salí de ahí con un DNI nuevo, volvimos y cogimos el avión por los pelos. Como le decía antes, de esa experiencia ya no le dejo a los jugadores sus pasaportes nunca. Lo primero que hago el primer día, le secuestro el pasaporte y así hasta el final del torneo. Eh, Eso, lo más importante al final es tener esa capacidad. La vida de un delegado, por muchas razones, como también le pasará también a los otros roles, hay muchos fallos, pero son los fallos que te hacen fuerte, son los fallos que te dan la capacidad de saber reaccionar. Otra vez me pasó siempre con un pasaporte que tenía un problema, pensé que ese jugador no se podía ya escribir en el campeonato europeo, era una situación muy grave, y volvemos a la red de contactos. Había trabajado muy bien con la Federación Internacional, con FIBA, y a raíz de eso y de estar ahí muchos años, lógicamente tenía
el contacto personal de la persona responsable, le llamé directamente del aeropuerto, él me dijo, ah, hola, ¿qué tal? Y yo, nada, muy mal. El tipo me dijo, ¿te puedo llamar en 5 minutos? Y yo le dije, no, no te puedes llamar en 5 minutos porque me sale un avión. Y le pedí una solución a ese tema. Ahí aprendí, cosa que no está en ningún reglamento, que hay situaciones especiales que FIBA le gusta decir se deciden case by case y que entonces me podían conceder una excepción. Lógicamente eso es algo que no está escrito en ningún lado y que yo aprendí en ese momento y lógicamente otras veces que han pasado cosas parecidas estaba preparado, no estaba en pánico y sabía ya cuál era la solución correcta. Entonces, vamos un poco hasta el final. Como les decía, al final el delegado es la única figura de todo el staff que no tiene una tarea fija. Yo sí, todos sabemos qué hace el entrenador, todos sabemos qué hace el fisio, el preparador físico. Todas esas figuras las tenemos clarísimas. Nadie tiene ninguna duda. Entonces, ¿qué hace el delegado? Todo lo demás. Básicamente, hay algunas tareas más genéricas y reconocibles, pero lo demás tienes que estar listo literalmente para abordarlas. Y les puedo asegurar que ahí hay cosas increíbles. Yo, o sea, campeonato en Serbia, me he tenido que montar con una emergencia muy grave de un jugador que Pero había un, lo usaste. un golpe en la cabeza muy fuerte y he tenido que meterme en una ambulancia en Serbia, solo con el jugador, súper preocupado, con un médico, lógicamente serbio, que no hablaba ni una palabra de inglés, muy agitado. El médico tenía que rellenar un formulario y yo trataba de entender qué decía el formulario. No había manera de entenderla. Al final hubo un momento que entendí que a lo mejor era la fecha de nacimiento y trataba de decirle en inglés, en cualquier idioma, no había manera y me encontré cantando Happy Birthday to You para que me entendiera y efectivamente la señora entendió y conseguimos salir del apuro. Así que pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Una de las características importantes es la versatilidad y la capacidad de adaptación, como vimos antes. Otro tema, lógicamente, más cualidades, más competencia y más puede aportar al equipo. En mi caso, yo sé cuáles son mis No, fortalezas y trato de ponerlas a disposición del equipo, pero pero mi eh, comandante hay en modelos entrenamiento es completamente bastante. distintos. Por ejemplo, le hablé antes de Santa o de Alfonso Castilla, o podría hablar de fuera de España, de casi todos mis colegas. Algunos de ellos para mí son una referencia y un modelo a nivel internacional. Y le puedo decir tranquilamente que trabajan de forma completamente distinta a la mía. Les aprecio muchísimo. eh, como le decía, para mí son una referencia, un modelo, pero igualmente no trabajan como trabajo yo. Eso es un tema muy importante, que o sea, a la base de un buen delegado está la persona delegado, con sus competencias y su carácter y su capacidad de afrontar cada situación. Entonces, se trata de moldear sobre esa base una profesionalidad y hacer que el resultado de todo eso sea eh, de alguna manera puntos para el equipo. Yo siempre lo digo, para ser el delegado es quizá el único papel que no hay un curso, una habilitación, algo especial, cualquiera en principio lo puede hacer y la verdad que la mayoría de ellos, yo diría de un 70%, lo hace bien, de forma regular, pero bien. Después están unos pocos eh, que desafortunadamente lo hacen mal, quizá porque se han encontrado en ese rol por circunstancia, pero su carácter o lo que sea no ha hecho que no encajaran. Y después están algunos que son pocos, como le decía antes, yo admiro muchísimo a algunos y para mí esos delegados realmente al cabo de una temporada hacen puntos. Ponen su ladrillo y al final de la temporada han añadido algo más al equipo. Las palabras clave, las que hemos visto un poco a lo largo de la charla: organización, comunicación, empatía, discreción, improvisación, liderazgo silencioso.
son todas cualidades. No hace falta que tenerlas todas y hay alguna más que no he puesto ahí y que sí pueden ser súper útiles. Entonces, al final, eso, el buen delegado es una garantía de estabilidad. Es el equilibrador de alguna manera, es el que sabe entender las exigencias de todo el grupo. Yo me he visto algunas veces en ocasiones de es lo que le contaba antes, hacer filtro, saber decidir qué información es correcta, eh, saberle, por ejemplo, decir a un entrenador que el equipo de alguna manera se encuentra cansado. Cuando digo cansado no hablo de cuestiones físicas, que hay otros que están para valorar eso, sino que está en un momento que la carga de trabajo necesitan un poco de aire. Pues el delegado está en esa posición privilegiada para poder dar esa clase de ayuda. Y como esa miles más. También atender, como decía el entrenador, yo tenía tenido, por ejemplo, un entrenador muy especial y empecé a notar que eso, cuando se le subía un poco la presión, el tipo apreciaba mucho dar un paseo y hablar de otras cosas. Pues nada, eso era lo que había que hacer. Yo no soy mucho de correr por la mañana, todo lo contrario, pero ese verano me lo pasé haciendo ahí jogging a las 6:30 de la mañana. Y no lo hacía tanto para mi salud, pero la verdad es que notaba que el entrenador tenía ya una serenidad distinta y para mí eso era lo único importante. Entonces, aquí he vuelto a poner la pregunta de las preguntas, que era un poco de donde hemos empezado. Básicamente, entonces, ¿dónde se coloca el delegado? ¿Está más en el grupo de jugadores? ¿Está más en el staff? ¿En la federación? ¿En el club? Y sobre todo, ¿a quién le debe lealtad? Le dije antes al comienzo que la lealtad para mí es la clave de todo esto. ¿Por qué? Porque como le decía antes, al final el delegado está un poco en el medio y todos perciben tu lealtad. La lealtad es importante, es súper importante para ganarse la confianza. El problema es que muchas veces en un equipo pasan momentos donde no es fácil porque puede haber conflictos tanto internamente como externamente. Eh, podría ser miles de ejemplos. Al fin y al cabo, yo como por ejemplo delegado de la selección, digamos, el que me contrata es la federación, no es el entrenador. Yo represento a la federación. Eh, este hecho es fundamental. Entonces, lógicamente, yo le debo mi lealtad a la federación y a su presidente. Si entre mis tareas, por ejemplo, está tener un presupuesto y tratar, porque al final vivimos los tiempos que vivimos, tratar de gastar menos dinero posible, lógicamente esa es mi tarea. Lo que pasa es que también soy hombre de confianza del entrenador. Y si el entrenador necesita, por ejemplo, cosa que pasa mucho con las selecciones lógicamente se basan en hacer cortes, pero a veces hay poco tiempo para entrenar. Muchas veces los entrenadores llegan a un momento que deberían hacer ya dos cortes y todavía no lo tienen claro porque a lo mejor hay algunos jugadores importantes que están medio lesionados y todavía no sabemos si se van a recuperar o menos, eh, o situaciones técnicas que todavía no están claras. Entonces, ese entrenador te puede pedir la manera de conseguir que a lo mejor los últimos dos cortes se queden 2 días más o viajen para hacer el último torneo. Lógicamente eso implica eh, emplear más dinero de lo que se había pensado en un primer momento. Entonces, en mi posición, ¿qué tendría que hacer? Tendría que tratar de ahorrar dinero porque así me lo ha pedido el que me ha contratado y es el que le debo mi lealtad. Entonces decirle al entrenador, mira, no es posible, no hay manera. O por el bien del equipo, de alguna manera, ponerme del lado del entrenador. Y como este ejemplo podría ser miles.
Entonces, ¿dónde me pongo yo? Lógicamente, para el bien del equipo. ¿Por qué? Porque realmente es mi misión. Entonces, en mi misión también a veces cabe mediar, tratar de entender y diferenciar situaciones, tratar de aconsejar bien y tratar de hacer que al final premio sea el mejor resultado posible del equipo. Entonces, hay caso y caso, pero normalmente se trata de mediar. El tema, al final, es también, por ejemplo, el tema de la lealtad es súper importante. Los jugadores te dan confianza si respetan tu lealtad. Lo mismo hace el entrenador. A veces también se trata de no ponerse en condición de tener que cuestionar tu propia lealtad. Le hago, por ejemplo, un ejemplo. Lo hago solo con la selección, pero yo, por ejemplo, con la selección no entro en el vestuario en el descanso. No lo hago porque no esté invitado o porque no pueda, lógicamente. Y tampoco por, digamos, mala relación con el entrenador, todo lo contrario, la mayoría de ellos, como le contaba antes, son, digamos, más que colegas de trabajo. Yo lo hago sencillamente porque como mi lealtad la debo también a la federación y a otros que ya le contaré ahora, yo respeto la sagralidad del vestuario y no quiero presenciar algunas cosas. ¿Por qué? Porque de presenciarla, lógicamente me pongo en la posición de tener que contestar si alguien me pregunta. Entonces, para darle más libertad, porque reconozco que ese es un momento importante en la vida del equipo, yo prefiero no participar en esos momentos. Me puedo equivocar, como no, pero para mí el tema de ser creíble, tanto para el staff como para los jugadores, es un tema, y lógicamente para la federación y para el club, es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque de esa lealtad viene la confianza, de la confianza viene la comunicación y de la comunicación pasada por el filtro viene esa posibilidad de incidir positivamente, de manipular esas noticias, esos detalles y poder convertirlos en algo positivo. Entonces, mantener ese equilibrio yo creo la tarea más importante de un delegado. Más allá, lógicamente, de su trabajo real, que es lo que hemos dicho. Pero ¿dónde se ve para mí el delegado que tiene un nivel superior? Se ve de ahí. Es un tema súper difícil, pero también yo diría que es la parte más fascinante de ese papel. ¿Por qué? Porque el delegado al final está en el centro. Eh, es una figura que puede ponerse, según los casos, chaqueta distinta, puede tener perfiles distintos, pero algunos cárdenes como la lealtad, la confianza y la capacidad de ponerse a servicio del equipo al final son totalmente universales. Y ahora espero haberle dado más o menos una, un abanico de, por lo menos de, digamos, dudas o puntos interesantes sobre que reflexionar. Yo la verdad que estoy a disposición de todo, podría contestar a cualquier cosa, no sé si alguien tiene alguna duda. A mí me gustó cerrar ese PowerPoint, me va a decir una cosa que no se debería hacer, es una autocitación, pero es la frase que le digo a toda persona que me dice a veces, me gustaría ser delegado, ¿qué hay que hacer? Y yo siempre le digo, mira, lo más importante es lo siguiente, cuando el entrenador te pida que el cielo sea verde, no pierdas tiempo tratando de convencerle que es imposible. Busca una solución para que al menos parezca verde. Pues, más allá de la broma, yo creo que esa es la filosofía, tenga que ser la filosofía de un buen delegado. Muchas veces no se trata de cuestionar o tratar de decir esto debería ser así o en otra manera. El punto es ponerse realmente a servicio.
tanto del entrenador principal, sobre todo como líder, pero también del staff y tener como objetivo principal que todo el mundo esté cómodo, todo el mundo esté en condición de producir el máximo resultado y posiblemente alcanzar ese máximo resultado, que al final es la verdadera razón por la cual estamos metidos en esto. Así que nada, díganme ustedes, a mí me gustaría contestar si alguien tiene cualquier tipo de duda. Yo sé que probablemente me he perdido muchísimas cosas interesantes que decir, pero también, como decía antes, esto es todo muy novedoso. Estoy casi convencido que sea la primera vez que se hace una charla sobre ese tema, así que esperamos haber abierto una puerta y que haya más y que haya más debate. Quería hacer una pregunta. Sí, claro. Vale. Lo que nos has estado contando, es una figura que después de una fase de preparación y de organización previa a cuando dispones ya del calendario y de todas las funciones y de todas las cosas donde hay que ir, sitios, preparar viajes, alojamiento, pistas, transporte, etcétera, no deja de ser en el momento del campeonato, del partido, un apagafuegos, un bombero, en el sentido de surge el problema y el que lo tiene que resolver es tú, porque ni el entrenador, ni el segundo, ni el técnico, ni el fisio, ni nadie está para eso. Esa es una parte. Y la segunda, mmm, yo tuve la suerte durante el Mundial de España de baloncesto, del FIBA 14, fui team attach de Argentina y me recuerda mucho las funciones que yo tenía que hacer, desde buscar lavanderías para llevar las camisetas. Argentina traía publicidad de Visa y hubo que hacerle en 2 días camisetas nuevas porque FIBA no permite publicidad en las camisetas. Bueno, infinidad de cosas. Buscar un transporte para que determinados jugadores fueran a entrenar 2 horas antes porque eh, tenían como hábito de trabajo irse 2 horas antes a tirar, etcétera, etcétera. Al final, tu figura o la función del delegado no deja de ser un chico para todo, ¿no? Vamos a ver, entonces, sí, la del bombero sin ninguna duda. La mayoría de las veces se trata de apagar fuego. También hay que decir que eso, como tú bien decías, yo sé, hay algunas figuras que lógicamente en el desarrollo de un partido son totalmente imprescindibles. El delegado ayuda, pero los otros son imprescindibles. Entonces, cuando pasan cosas durante el partido, el que tiene que encargarse sí o sí de esas cosas, sea cuales sean, tiene que ser lógicamente el delegado. ¿Por qué? Porque, como decía antes, por muy importante que sea su tarea en ese momento, es la única realmente prescindible. El ejemplo que le decía antes de la autoambulancia en Serbia fue durante un partido, un Italia-Grecia, y lógicamente he tenido que abandonar el partido y marcharme, porque era lo que procedía en ese momento. Te agradezco muchísimo que haya hablado de los team attaché. ¿Por qué? Porque son otra figura clave, literalmente clave. Los team attaché, lógicamente, los equipos no podemos elegir los team attaché. Tú llegas al campeonato y te encuentras un team attaché. Ahora, yo te podría nombrar uno por uno, 23 años, que muchas veces he hecho más de una competición por año, así que no sé cuántos team attaché he tenido en toda mi carrera, te lo podría nombrar uno por uno. ¿Por qué? Volvemos al tema de la red de relaciones. Lamentablemente hay algunos que, por lo que sea, no sé, yo lo veo a veces lamentable, pero hay algunos que tratan su team attaché como no te digo una carga, entre una carga y un esclavo, pues no es así.
el team attaché desarrolla un papel clave porque viene a ser el enlace entre la organización y tu equipo. Además de, lógicamente, ser también el enlace entre tu equipo y el país donde te estás quedando. Así que normalmente el team attaché viene a ser el ayudante primero del team manager. Y la verdad que a mí los team attaché me han solucionado problemas increíbles y siempre he tratado de involucrarle muchísimo en la vida del equipo. De hecho, también en el último caso, que con suerte este verano hemos ganado un bronce en Europeo Sub-18, lógicamente me he encargado de darle también a nuestro attaché, se llamaba Bosidar, su medalla de bronce. ¿Por qué? Porque se la había súper merecido y ha colaborado con nosotros para que estuviéramos en las mejores condiciones de trabajar. Así que muchas gracias por la pregunta, porque, y como te decía, hay algunos que no le reconocen su mérito y es una pena, porque yo puedo decir que a mí personalmente me han solucionado unos problemas increíbles. Podría decir, por ejemplo, un año en Turquía teníamos que hacer una resonancia magnética. Lógicamente fui a ver en la documentación oficial, lógicamente de FIBA, están la clínica convencionada, no sé cuánto. Pues resultaba que el precio de la resonancia era una locura, pero hablamos como en euro venía como 700 euros. Lógicamente a mí me pareció raro, pregunté a la organización, me dijeron que no, que eso era el precio, no sé cuánto. Pues lógicamente vete a saber en Turquía cuánto vale una resonancia o dónde ir. El chico, que además en ese caso también era hijo de médicos, bueno, aparte que se indignó muchísimo por el precio que nos habían hecho, nos llevó a una clínica fantástica, nos reservó, hizo todo el trabajo realmente él, y la verdad que por eso yo me empeño siempre, me empleo a fondo en todo campeonato. En eso no temo, pueden preguntárselo a quien sea, pero es más, la mayoría de las veces creo que termino colaborando y tratando de ser amigable hasta con los attachés de los otros equipos. ¿Por qué? Porque son un papel fundamental. Eh, Le llaman voluntarios, para mí la verdad que se merecen un reconocimiento mucho más grande y hacen una experiencia increíble. Así que muchísimas gracias por la pregunta. No sé si hay alguna pregunta más. Yo veo a Justo Martín, así que le puedo dar la gracia una vez más por haberme dado esa posibilidad. Nada, buenas noches, Federico. Yo la verdad que, bueno, la charla ha sido fantástica, pero bueno, lo digo desde la forma objetiva, aunque seamos amigos. La verdad que hacía falta una charla de este tipo y nos deja en un papel que cada vez tiene más importancia, el papel de delegado que tú has ejercido también tantos años. También nos hace pensar que, aparte de la importancia que tiene los que somos entrenadores y hemos sido también ayudantes, de también darle importancia a este puesto que necesita una formación muy importante, porque al final el delegado hace de entrenador, de segundo, de compañero, de psicólogo, bueno, como han dicho tus compañeros, de bombero, de... Entonces, la formación del delegado de equipo creo que cada vez es más importante que se tenga. Yo he tenido también suerte este año de estar en el Campeonato de Europa que se celebró en La Palma de Tina Tachet. Y claro, yo para mí la delegada de Portugal me pareció una profesional. Realmente son personas que tienen muchísimas cualidades y son profesionales realmente de ese momento, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias por la maravillosa charla que nos has dado, ¿no? Nos hace cambiar un poquito el chip y darle mucho más valor a esta posición, ¿no? Yo creo que lo más importante sea eso, lo que decía antes, a lo mejor de los que han presenciado la charla, muchos a lo mejor son entrenadores, no tienen un delegado, pero como decía antes, al final las tareas no desaparecen, con lo cual realmente como esas tareas que hay que desempeñarlas sí o sí, yo espero que le haya sido de todas formas útil y que le haya dado también otra perspectiva. ¿Por qué? Porque también la posibilidad de pensar en tener un delegado, de formarlo, porque al final, como contaba, para mí fue casualidad y a lo mejor
en la mayoría de los casos es casualidad, pero hay algunos que quieren jugar, otros que quieren entrenar, otros que a lo mejor tienen la cualidad correcta para ser un buen delegado y a lo mejor ni lo saben. Así que yo creo que es un rol, como tú decías, que necesita formación. El problema es que debería ser una formación multidisciplinar de apagar de bombero a químico, psicólogo, que sí, quizás sea imposible. Entonces, hay una parte que sí, yo creo que se puede trabajar mucho y otra que un poco forma parte de la experiencia. Siempre, lógicamente, teniendo muy claro que hay personas que están hechas para aprender, por ejemplo, los que ahora están escuchando una charla que indignamente estoy dando yo, espero que, como decía antes, que a lo mejor vamos a estimular un poco el gremio y habrá hasta alguien más en condiciones mejores que yo de describirlo de manera más correcta. Pero lo más importante es esto, es saber que hay esa opción, también no tiene por qué ser un nivel solo profesional, o por el otro lado, si esa opción no la hay, saber cómo poder realizar esas tareas de la mejor manera posible. Por cierto, cualquier cosa, yo estoy a disposición. Si hay alguien que tenga, además de ahora de la charla, dudas, pueden preguntarle a Justo, le voy a dejar mi contacto. Encantado de compartir cualquier experiencia y cualquier solución.